Escucha con atención, nadie podrá amarte plenamente si tú no comprendes una verdad fundamental que Carl Jung trató de revelar a lo largo de su vida. No se trata de autoayuda ni de frases motivacionales. Es algo más profundo, más real, más crudo. Y si lo comprendes, no solo cambiará la forma en que te relacionas con los demás, sino también cómo te percibes a ti mismo. Porque el amor que tanto buscas no se esconde en otro, sino en una parte olvidada de ti. Imagínate esto, puede ser atractivo, exitoso, incluso inteligente emocionalmente, pero si hay una parte de ti que no te has atrevido a mirar, esa parte terminará saboteando tus vínculos una y otra vez. Es lo que Jung llamó la sombra, y hasta que no la integres, seguirás atrayendo experiencias que te recuerden que algo en ti aún no ha sido abrazado del todo. El amor no florece en la luz solamente, florece cuando hay espacio para todo lo que somos, la duda, la rabia, la fragilidad, la vergüenza. Pero nos han enseñado a mostrar solo la parte bonita, la parte correcta. Y así, cuando alguien intenta amarnos, en realidad se encuentra con una versión fragmentada, parcial. No hay verdadera intimidad en lo que no se permite ser visto. Jung decía que lo que niegas, te somete. Y en el amor, esto se traduce en una lucha constante. Cuanto más escondes tus heridas, más poder les das sobre tus relaciones. Esa inseguridad que tratas de ocultar, ese miedo a no ser suficiente, esa herida de rechazo, se filtran en tus actos, en tus silencios, en tus elecciones. No puedes ocultar lo que no has sanado. El inconsciente no se calla. Por eso, no es suficiente con desear una relación sana. Hay que transformarse en alguien capaz de sostenerla. Y eso solo ocurre cuando haces las paces con lo que hay dentro. Cuando dejas de huir de ti mismo. Porque hasta que no te ames con todo, seguirás pidiendo que otro te complete, te valide, te salve. Y el amor real no funciona así. Las personas no se alejan porque no te quieran. A veces se alejan porque tus heridas las empujan. Porque les exiges que reparen lo que tú no te has atrevido a mirar. Y eso, aunque sea inconsciente, genera una presión invisible. Nadie puede ser tu salvador. Ni tú el de otro, pero puede ser tu sanador, y desde ahí, construir algo real. ¿Sabes por qué a veces terminas con personas que no te ven? Porque hay una parte de ti que tampoco se ve. ¿Por qué eliges quien te hiere? Porque sin darte cuenta, esa herida ya estaba ahí, esperando a alguien que la active para finalmente poder sanarla. Tus relaciones son tu espejo más fiel, y si aprendes a leerlas, descubrirás en ellas un mapa hacia tu integración. Esto que estás a punto de descubrir no es magia, pero puede parecerlo. Al final de este video, voy a darte una clave muy concreta para interpretar esas señales que la vida te lanza a través de tus relaciones. Una herramienta que no solo te servirá para entender por qué ciertas personas se cruzan en tu camino, sino cómo utilizarlas como guías hacia tu plenitud. Así que quédate, porque esa pieza puede cambiar todo. A veces creemos que el problema está en el otro, en su falta de compromiso, en su frialdad, en su miedo a entregarse. Pero lo que no vemos es que atraemos a esas personas porque en algún lugar de nosotros también habita lo mismo. Jung lo explicó con claridad. Proyectamos en los demás aquello que no reconocemos en nosotros. Y el amor se convierte así en un campo de proyecciones, no de realidades. Te atrae lo que llevas dentro, aunque no lo sepas. Y te repele también. Por eso, si siempre te enamoras de quienes no pueden quedarse, no es mala suerte. Es una señal. ¿De qué? De que aún no has hecho las paces con esa parte de ti que teme el amor estable, que lo considera aburrido o asfixiante. O quizás que simplemente no se siente merecedora de ser amada profundamente. Muchos dicen, siempre termino con personas emocionalmente inaccesibles. Pero pocos se preguntan por qué se sienten cómodos en esa dinámica. Porque aunque duela, también les resulta familiar. Esa es la trampa del inconsciente, confunde lo conocido con lo seguro, aunque lo conocido sea abandono, indiferencia o rechazo. Hasta que no reescribas esa historia interna, seguirás eligiendo con los ojos cerrados.
Esto no es culpa, es conciencia. No estás fallando por repetir patrones. Solo estás repitiendo lo que aprendiste como una forma de protección. Lo que sí está en tus manos es decidir que ya no quieres seguir igual. Y para eso, el primer paso es mirar hacia adentro, con honestidad, sin miedo, como si miraras a un niño herido que solo necesita ser escuchado por primera vez. El amor que das está condicionado por el amor que crees merecer. Si en el fondo crees que no eres suficiente, buscarás personas que confirmen esa creencia. No porque seas masoquista, sino porque tu mente busca coherencia entre lo que piensas de ti y lo que vives. Así funciona el inconsciente, no busca lo que te hace feliz, busca lo que le resulta familiar. Por eso el cambio real comienza dentro, no en cambiar de pareja, no en leer más libros, sino en mirarte en silencio y preguntar, ¿qué parte de mí está eligiendo esto? ¿Qué necesidad no estoy escuchando? Y luego darte lo que siempre esperaste que alguien más te diera. Esa es la verdadera revolución, convertirte tú mismo en la fuente de lo que tanto anhelas. Te comparto ahora un caso que quizás te sea familiar. Mariana, 34 años, siempre elegía parejas ausentes, hombres que no querían compromiso. Al principio creía que tenía mala suerte, que todos eran iguales. Pero cuando comenzó a hacer terapia, descubrió algo doloroso y liberador. Su propio miedo al abandono hacía que eligiera hombres que, desde el inicio, no estaban realmente disponibles. Así, el abandono era previsible, controlable, y eso le daba una falsa sensación de seguridad. Mariana no lo hacía conscientemente, pero cuando entendió que ella misma estaba eligiendo lo que más temía, algo cambió. Empezó a notar cómo su cuerpo se tensaba cuando alguien le mostraba verdadero interés. Se sentía incómoda. Le parecía demasiado. Y ahí fue cuando lo vio. No era que los otros se iban, era ella quien inconscientemente los alejaba antes de que pudieran quedarse. Para evitar el dolor, creaba el abandono anticipadamente. El amor es uno de los escenarios donde el inconsciente grita más fuerte. Pero como no hemos aprendido a escucharlo, lo confundimos con destino, con química, con intuición. Y lo que en realidad estamos repitiendo son los ecos de nuestras heridas no sanadas. Juno decía claramente, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso se nota, sobre todo, en lo que nos atrae sin explicación lógica. Hay personas que conocemos y de inmediato sentimos una conexión que parece mágica, irresistible, pero esa intensidad muchas veces no es amor, es trauma que reconoce trauma. Es tu herida encontrando en el otro un patrón familiar. Lo que creemos llamar alma gemela a veces es solo una vieja herida disfrazada de conexión. Nos sentimos vivos cuando algo despierta esa intensidad. Pero lo que nos conmueve no siempre nos conviene. Y aquí viene lo difícil de aceptar. Esa persona que tanto te atrae, esa que sientes que no puedes soltar, no necesariamente está ahí para quedarte, sino para mostrarte algo que no has querido ver en ti. Y a veces, eso duele. ¿Por qué te sientes tan enganchado a alguien que no te da lo que necesitas? Porque tu inconsciente está esperando que esa persona haga lo que tus cuidadores no pudieron hacer. Que te mire, que te elija, que no te abandone. Y mientras esperas que lo haga, revives la herida original una y otra vez. No es amor. Es una búsqueda de reparación mal encaminada. Esto también explica por qué a veces rechazamos a quienes nos tratan bien. Porque si no se parecen al patrón emocional que conocimos, los sentimos ajenos. Demasiado buenos, decimos. Pero en realidad, no sabemos cómo recibir un amor que no duela. Porque nuestra referencia afectiva ha estado ligada al esfuerzo, al sacrificio, a la lucha por ser vistos. El inconsciente no distingue entre lo sano y lo insano, solo entre lo familiar y lo desconocido. Por eso, mientras no hagas consciente tu historia emocional, seguirás eligiendo desde ese piloto automático. Cambiar de pareja no es suficiente.
Cambiar la programación es el verdadero trabajo. Y eso no se hace con la cabeza, sino con la conciencia y el cuerpo. Hay una parte de ti que ya sabe esto, que siente que algo se repite aunque no lo entienda del todo. Esa parte es tu intuición más profunda, la que te susurra que el problema no es solo la otra persona, sino lo que esa persona activa en ti. Y esa intuición es el inicio de todo proceso de sanación, porque cuando la escuchas, ya no puedes hacerte el ciego. La verdad es que nadie nos enseña a amar desde la conciencia. Aprendemos a idealizar, a perseguir, a complacer, pero no a mirar al otro como un reflejo de lo que llevamos dentro. Y por eso, cuando las relaciones fallan, lo tomamos como un fracaso, en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento. Como si amar bien fuera algo que se nos debería dar naturalmente, cuando en realidad es una práctica que requiere presencia. Lo que no sanas en ti, lo dramatizas con otros. Cada vínculo es una escena que recrea partes de tu historia que aún no has terminado de escribir. Y si no tomas el lápiz de tu conciencia, otros seguirán escribiendo tus capítulos con la tinta de tu inconsciente. No es cuestión de suerte, es cuestión de responsabilidad emocional. Cuando comienzas a observar tus relaciones con una mirada junguiana, todo cambia. Lo que antes parecía injusto, ahora se revela como una invitación. Y lo que antes dolía sin sentido, empieza a tener propósito. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede volverse maestro si lo atraviesas con conciencia. El amor no se trata de que alguien te llene, sino de que alguien te acompañe mientras tú mismo aprendes a sostenerte. Pero si no has aprendido a convivir contigo, vas a buscar parejas que te distraigan de ti, que te hagan sentir valioso porque tú aún no puedes verte con ojos de amor. Eso no es romanticismo, es evasión, y suele terminar en dependencia. La dependencia emocional no siempre se ve como una adicción. A veces se disfraza de entrega total, de yo haría todo por ti, de sin ti no soy nada. Pero detrás de eso hay un vacío que grita. Una infancia que no fue nutrida del todo. Y un adulto que sigue esperando que alguien lo haga sentir seguro. Lo que no se resolvió con mamá o papá, se proyecta en la pareja. Tomás, 38 años, llegó a consulta diciendo, siempre me enamoro de mujeres frías, que no me dan lo que necesito. Al principio son cariñosas, pero después se alejan. Su relato parecía una constante en su vida. Al explorar su historia, emergió una imagen clara. Su madre era distante emocionalmente, siempre ocupada, siempre exigente. Nunca tenía tiempo para él. Y su forma de sentirse amado era a través del esfuerzo, del logro. Inconscientemente, Tomás había replicado ese patrón en todas sus relaciones. Buscaba mujeres que, al inicio, le dieran una dosis de afecto, para luego pasar el resto del vínculo tratando de recuperarla. Eso le resultaba familiar, incluso emocionante. Pero en el fondo, era una recreación de una vieja herida. Jung lo explicaría así, no elegía libremente, su herida estaba eligiendo por él. Cuando Tomás comprendió esto, algo en él se quebró. Pero en ese quiebre, también nació la posibilidad de algo nuevo. Por primera vez pudo llorar no por una mujer que lo había dejado, sino por el niño que no se sintió suficiente. Y desde ahí, comenzó a elegir distinto. No fue rápido, no fue fácil, pero sí fue real. Este tipo de procesos no tienen garantías inmediatas. Nadie te asegura que al sanar una herida dejarás de sentir dolor, pero sí que dejarás de repetirlo de forma automática, que podrás reconocer cuando alguien activa tu herida y decidir conscientemente si quieres estar ahí o no. Eso ya es poder. Y ese poder solo nace del conocimiento profundo de uno mismo. El trabajo interior no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien más libre. Libre de culpar a los demás por tu dolor, libre de dejar de cargar con heridas que no supiste nombrar, libre de elegir desde el amor y no desde la carencia.
Y cuando amas desde ahí, el amor deja de doler como antes. Porque ya no es necesidad, es elección. La próxima vez que sientas esa atracción intensa e inexplicable, detente. Pregúntate, ¿qué parte de mí está buscando ser vista a través de esta persona? Esa pregunta puede ser incómoda, pero también puede salvarte de repetir otra historia de abandono. Porque a veces, entender tu atracción es el primer paso para liberarte de ella. A lo largo de la vida, muchas personas dicen buscar el amor, pero en realidad lo que están buscando es una anestesia. Algo o alguien que les haga olvidar por un rato el vacío que llevan dentro. Pero el amor no es un calmante emocional, ni una muleta para sostener tus partes caídas. El amor verdadero, como lo entendía Jung, es una experiencia transformadora, y por eso mismo, no siempre es cómoda. Porque amar de verdad no significa encontrar a alguien que te acepte tal como eres sin condiciones. Significa encontrar a alguien frente a quien puedas ver todo lo que no has querido ver en ti. Significa permitir que el vínculo te muestre tus máscaras, tus mecanismos, tus heridas abiertas, y aún así, quedarte y atravesarlo con valentía. Por eso, muchas personas huyen cuando encuentran el verdadero amor. No porque no lo quieran, sino porque no están preparados para lo que revela. El amor auténtico no solo enciende mariposas, también enciende alarmas. Saca a la luz tus miedos más profundos, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser abandonado, el miedo a perderte en el otro. Y sin embargo, eso es precisamente lo que hace del amor una vía sagrada hacia la transformación. Jung decía que lo que más necesitas encontrar se halla en el lugar donde menos quieres mirar. En el contexto amoroso, ese lugar suele estar dentro de ti. Es ese rincón interno donde escondes lo que crees que te hace menos valioso, menos digno, menos amado. Lo paradójico es que cuanto más escondes eso que te avergüenza, más se manifiesta en tus relaciones. Lo que niegas termina emergiendo con fuerza, no para castigarte, sino para ser visto, reconocido, abrazado. Y si no lo haces tú, la vida encontrará maneras, personas, rupturas, repeticiones, para mostrártelo hasta que decidas enfrentarlo. No es coincidencia que muchas de las relaciones más significativas de tu vida hayan sido también las más difíciles. No porque te hayan roto, sino porque te han mostrado lo que ya estaba roto dentro de ti. El otro no es el responsable de tus heridas. Es el catalizador que las revela. Y esa es una de las funciones más poderosas del amor, mostrarte quién eres, incluso cuando tú no quieres verlo. Si entiendes esto, dejarás de ver las crisis como fracasos y comenzarás a verlas como oportunidades. El final de una relación no es una derrota. Es una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Si sabes mirar con honestidad, cada ruptura contiene una clave, una lección, un mensaje que viene desde tu inconsciente. Muchas personas pasan su vida culpando a sus exparejas por su dolor, pero mientras lo hagan, seguirán atrapados en un ciclo sin salida. La verdadera libertad no se encuentra en cambiar de pareja una y otra vez, sino en cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque cuando sanas dentro, lo de afuera cambia por añadidura. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar desde un lugar más consciente. Cuando logras eso, tus relaciones se vuelven más reales, más humanas. Ya no exiges perfección, ni prometes eternidades. Simplemente estás presente. Y eso, aunque parezca poco, es en realidad lo más valioso que puedes ofrecer. A veces creemos que el amor es algo que se construye entre dos. Y en parte es cierto, pero hay una parte del amor que no se negocia, que no se entrega ni se recibe. Esa parte es la que se gesta en la intimidad de tu mundo interior. Jung lo sabía bien. Por eso insistía en que no podíamos tener relaciones sanas si antes no hemos tenido un encuentro profundo con nosotros mismos. La pregunta es, ¿te conoces lo suficiente como para amar de forma consciente? Porque si no conoces tus propias heridas, tus carencias y tus mecanismos de defensa,
el amor se convierte en un campo de batalla. Cada caricia se vuelve sospechosa. Cada silencio, una amenaza. Cada distancia, un abandono anticipado. No estás con la persona que tienes enfrente. Estás con tu pasado, proyectado. Cuando una relación activa tu inseguridad, no siempre significa que sea tóxica. A veces significa que es la primera vez que estás frente a alguien que te permite ver esa parte que siempre has intentado ocultar. Lo importante no es huir de esas emociones, sino aprender a escucharlas. Preguntarte, ¿qué me está enseñando esta relación sobre mí? ¿Qué parte de mí no se siente digna de ser amada aquí? Isabel, 29 años, había tenido varias relaciones donde sentía que la dejaban de amar repentinamente. Decía, todo empieza bien, pero después ya no me desean, ya no me buscan igual. Al revisar su historia, salió a la luz una imagen potente. De niña, su madre la elogiaba solo cuando cumplía con expectativas, cuando sacaba buenas notas, cuando era perfecta. Eso generó una creencia profunda: debo hacer todo bien para ser amada. Entonces, sin darse cuenta, Isabel iniciaba sus relaciones mostrando siempre su mejor versión, atenta, alegre, disponible. Pero con el tiempo, ese esfuerzo la agotaba. Empezaba a mostrarse más auténtica, más vulnerable, más real, y ahí surgía el miedo. Ya no les gusto, pensaba. Pero en realidad, lo que ocurría era que ella misma empezaba a retraerse emocionalmente, por miedo a no ser suficiente si mostraba sus partes imperfectas. Al comprender esta dinámica, Isabel dejó de buscar validación en los otros y comenzó a trabajar en aceptarse más allá de su desempeño. Fue incómodo. Al principio, estar con alguien sin hacer nada extraordinario la hacía sentir expuesta, pero poco a poco, aprendió a sostener su autenticidad. Y desde ahí, sus relaciones comenzaron a cambiar. No porque encontrara a alguien distinto, sino porque ella ya no necesitaba actuar para sentirse amada. Este tipo de transformaciones no vienen de fuera. No hay pareja perfecta que pueda darte lo que tú mismo te niegas. Y si no eres consciente de eso, terminarás idealizando a quien te dé migajas y despreciando a quien te ofrezca estabilidad. Porque lo que te cuesta recibir no es amor, es tu reflejo. Y ver tu reflejo completo requiere valor. Lo que más anhelas recibir de una pareja, probablemente es lo que más necesitas darte a ti. Atención, presencia, aceptación, validación. Si esperas que otro lo haga primero, te condenas a la espera eterna. Pero si tú tomas la iniciativa, algo en ti empieza a cambiar. Y desde ahí, empiezas a atraer a personas que ya no alimentan tus heridas, sino que resuenan con tu sanación. No se trata de volverte autosuficiente emocionalmente hasta el aislamiento. Se trata de llegar al amor desde la integridad, no desde la falta. Porque solo desde ese lugar puedes abrirte sin miedo, sin necesidad de manipular ni controlar, sin pánico a perder. Cuando tú eres tu propio hogar, nadie puede desalojarte emocionalmente. Las relaciones más libres no son las que prometen no doler jamás, sino las que permiten crecer sin dejar de ser uno mismo. Esa es la nueva forma de amar que está emergiendo. No se trata de fundirse en el otro, sino de caminar juntos sin dejar de ser enteros. Una de las revelaciones más incómodas del trabajo interior es darte cuenta de que muchas veces no has amado, sino que has necesitado. Y aunque necesidad y amor pueden parecer similares en la superficie, vibran en frecuencias completamente distintas. La necesidad busca llenar un vacío, mientras que el amor verdadero nace del deseo de compartir desde la plenitud. Carl Jung decía que el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Y eso es lo que el verdadero vínculo provoca, una transformación mutua. Pero para que esa alquimia ocurra, cada uno debe llegar con sus ingredientes conscientes. No con máscaras. No con disfraces emocionales. Sino con la disposición de mostrarse tal como es.
El problema es que hemos sido educados para gustar, no para ser. Desde pequeños aprendemos a adaptar nuestra expresión para encajar, para agradar, para ser aceptados. Y así, nos convertimos en expertos en esconder lo que creemos que nos hace menos deseables. El resultado, relaciones basadas en personajes, no en personas. Y lo más irónico es que ese personaje que creas para ser amado termina impidiéndote experimentar amor verdadero. Porque aunque los demás se enamoren de tu mejor versión, tú sabes en lo profundo que no están amando tu esencia, sino tu representación. Y eso genera una angustia sutil pero constante. Si supieran quién soy de verdad, se irían. Por eso tantas personas sienten ansiedad incluso en relaciones aparentemente estables. Porque viven con el miedo de ser descubiertas. De que su tristeza, su enojo, su necesidad de espacio, su fragilidad, termine rompiendo la imagen que el otro tiene de ellas. Y esa angustia no se resuelve fingiendo más. Se resuelve quitándote las máscaras. Ese es el verdadero acto de valentía, presentarte completo, sin garantizar que el otro se quedará. Porque ahí empieza el amor auténtico. No cuando alguien te acepta, sino cuando tú decides mostrarte con todo lo que eres, y te quedas. Aunque el otro no lo haga. Aunque no encajes. Aunque no gustes a todos. Tu pertenencia no debe depender de la aprobación ajena. Muchos confunden esto con resignación, como si mostrarse vulnerables fuera un signo de debilidad. Pero en realidad, es todo lo contrario. Cuando te atreves a ser tú, sin armaduras, sin ediciones, estás diciendo, esto soy, y es suficiente. Y desde esa declaración interna nace una dignidad que no se puede negociar. No estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser real. Y ser real significa aceptar que tienes sombras, que a veces te contradices, que a veces no sabes qué hacer. Pero en lugar de castigar esas partes, puedes empezar a integrarlas. Esa es la tarea, dejar de dividirte para agradar, unirte para amar. El verdadero trabajo no es volverte a alguien digno de amor. Ya lo eres. El trabajo es quitar todas las ideas, heridas y máscaras que te hicieron pensar que no lo eras. Y ese proceso, aunque desafiante, es lo que libera el amor más puro y duradero, el que nace desde la autenticidad. Las heridas más profundas no siempre vienen de grandes traumas. A veces nacen del silencio, de lo no dicho, de lo no permitido. Y cuando emigras, esas heridas suelen intensificarse. Porque no solo dejas tu país, dejas una parte de tu identidad atrás. Cambias el idioma, las costumbres, la forma de pertenecer. Y muchas veces, también cambias el modo en que te relacionas con el amor. Mariela, 32 años, dejó Colombia hace 6 años para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Se instaló en Houston, encontró trabajo rápidamente, aprendió inglés con esfuerzo, y poco a poco fue adaptándose. Pero algo no encajaba. En cada relación, sentía que tenía que explicar quién era. Como si su historia, su forma de amar, su forma de sentir, no tuvieran lugar. Se sentía extranjera incluso en lo emocional. Sus parejas, en su mayoría hombres nacidos en EU, valoraban su fortaleza, su independencia, su energía. Pero cada vez que Mariela mostraba vulnerabilidad, se encontraba con reacciones frías, distantes o confusas. Y ahí emergía la herida, no puedo ser yo misma. Si me muestro demasiado emocional, me abandonan. Si me muestro fuerte todo el tiempo, me agoto. Durante una sesión, Mariela se quebró. Dijo, siento que tengo que pedir permiso para existir como soy. Que tengo que calibrar mi intensidad latina para no parecer exagerada. Que si soy muy afectuosa, piensan que estoy desesperada. Y si no lo soy, dicen que soy fría. Estaba atrapada entre dos mundos, el de su origen, lleno de expresión y calidez, y el del presente, donde sentía que debía regularse para no incomodar.
Lo que Mariela no sabía es que esa sensación tenía raíces mucho más antiguas. De niña, había aprendido a leer el ambiente para no causar molestias. Su padre era estricto, su madre distante. Aprendió a complacer, a sonreír incluso cuando estaba triste. Migrar solo hizo que ese patrón se hiciera más evidente, porque ahora no solo se adaptaba a su pareja, también a una cultura entera. En lugar de sentir que podía expandirse, comenzó a contraerse. Y esa contracción se volvió un patrón relacional, mostrarse solo hasta cierto punto, callar lo que dolía, esconder su melancolía. Y aunque sus relaciones no eran violentas, sí eran profundamente solitarias. Porque nada duele más que estar con alguien y sentirse invisible. El camino de Mariela no fue cambiar de pareja, ni adaptarse más. Fue un proceso de regreso a sí misma. Empezó a escribir cartas que nunca envió. Cartas en las que decía todo lo que nunca dijo por miedo. A su padre, a sus parejas, a sí misma. Y en ese acto de honestidad brutal, comenzó a recordar su voz, su forma de sentir, su manera de amar sin pedir perdón por ser intensa. El amor no tiene nacionalidad. Pero las heridas sí tienen historia. Y reconocer esa historia es clave para dejar de repetirla. Mariela no se volvió menos latina para ser amada. Se volvió más auténtica. Y desde esa autenticidad, atrajo vínculos donde ya no necesitaba traducirse emocionalmente. Donde podía hablar desde el alma, sin subtítulos. Nadie debería tener que fragmentarse para ser amado. El amor que realmente transforma es aquel que te permite ser sin ediciones. Y ese amor empieza por ti, por darte permiso de habitarte completa, de traer tu historia, tu idioma, tu piel, tu voz, sin pedir permiso, sin miedo a no encajar. Porque donde no puedes ser tú, no es. Hay algo profundamente humano en ese deseo de ser elegido. De sentir que alguien nos ve entre la multitud y decide quedarse. Pero cuando ese deseo se convierte en una necesidad constante, algo dentro de nosotros empieza a romperse. Porque cada vez que dependes de la elección del otro para sentirte valioso, te estás abandonando a ti mismo. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso esencial del alma humana. Es el camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas, de los roles, de las miradas externas. Pero ese camino suele verse interrumpido cuando tu energía está puesta en que alguien más te confirme, que te diga que sí eres suficiente, que te dé permiso para sentirte completo. El problema es que cuando el amor se vuelve una fuente de aprobación, no estás amando, estás rogando. Aunque no lo digas, aunque parezca que todo está bien. En el fondo, tus acciones están motivadas por el miedo a no ser querido. Y en ese estado, no puedes crear un vínculo real, porque todo lo que haces está filtrado por el deseo de agradar, no por el deseo de conectar. Muchos lo sienten como un vacío, como una ansiedad que no saben explicar. Están en pareja, pero no se sienten en paz. Se preguntan constantemente si están haciendo lo correcto, si están diciendo lo adecuado, si están siendo suficientes. Y eso, lejos de fortalecer la relación, la erosiona lentamente. Porque el amor que nace del miedo nunca es amor duradero. Cuando sacrificas tu autenticidad para no perder al otro, ya te perdiste a ti. Es una renuncia silenciosa que va creciendo con el tiempo. Y luego, cuando la relación se rompe, no solo pierdes a esa persona, también te das cuenta de que llevabas mucho tiempo sin estar contigo, sin escucharte, sin habitarte plenamente. Esto no significa que tengas que ser egoísta. Significa que tienes que ser honesto, que necesitas aprender a amarte tanto que el amor que recibes de los demás sea un complemento, no un sustento. Porque si todo tu equilibrio emocional depende de otra persona, vives en la cuerda floja. Y eso no es amor. Es supervivencia disfrazada.
La verdadera madurez emocional llega cuando puedes sostener tu soledad sin que eso te destruya. Cuando puedes decir, te elijo, pero no te necesito para sentirme completo. Esa frase encierra una fuerza inmensa, porque quien la dice no ama desde la falta, sino desde la libertad. Y amar desde la libertad es el mayor acto de respeto hacia ti y hacia el otro. En ese punto, las relaciones dejan de ser una batalla por ser visto, y se transforman en un espacio para compartir la luz. Ya no estás mendigando amor. Estás expandiendo tu capacidad de darlo y recibirlo sin que eso comprometa tu integridad. Estás dejando de buscar tu reflejo en los ojos ajenos, porque ya lo has encontrado dentro de ti. Y ahí comienza otra forma de amar, más consciente, más plena, más humana. No perfecta, pero sí honesta. Y la honestidad, aunque duela a veces, es el terreno donde crece el amor verdadero. Vivimos en una época donde ser mujer y tener más de 30 años soltera todavía genera miradas, comentarios y preguntas incómodas. ¿Y tú para cuándo? ¿Se te va a ir el tren? Es que eres muy exigente. Detrás de cada frase hay una carga invisible, la idea de que vales más si estás en pareja. Que el amor es un trofeo que debes obtener para sentirte realizada. Pero esa narrativa es una trampa emocional, porque te lleva a creer que el amor es una meta que debes alcanzar, no un espacio que construyes desde ti. Y cuando creces con esa presión, muchas veces entras en relaciones no porque lo sientas genuinamente, sino porque no quieres sentirte fuera del molde. Y eso puede volverse una cárcel. Leticia, 36 años, mexicana, vive en Guadalajara. Es independiente, tiene un buen trabajo, amistades sanas y una vida emocional rica. Pero en los últimos años, ha sentido una especie de urgencia emocional. Siento que estoy bien, pero incompleta. Como si algo me faltara. Como si hubiera un reloj que suena más fuerte cada día, dijo en una sesión. Lo que Leticia no se daba cuenta era que esa sensación no venía de una necesidad real, sino de una presión social profundamente internalizada. Su madre se casó joven, sus amigas están casi todas casadas o con hijos, y en cada reunión familiar hay una mirada implícita que le recuerda su estado civil. Con el tiempo, empezó a sentir vergüenza por estar sola. No porque lo estuviera pasando mal, sino porque sentía que no cumplía con la expectativa. Y entonces, cada relación potencial se convertía en una especie de examen. ¿Será este el indicado? ¿Será suficiente? ¿Estaré perdiendo mi última oportunidad? Esa presión silenciosa empezaba a sabotear cualquier inicio. Ya no conocía al otro por curiosidad, sino por desesperación. Ya no se mostraba auténtica, sino que intentaba encajar. Cuando Leticia reconoció esto, todo cambió. Comprendió que estaba buscando amor no desde el deseo, sino desde el miedo. Que no era ella la que se sentía incompleta, sino que era su entorno el que le había hecho sentir que debía ser otra para sentirse válida. Y en ese momento, empezó un proceso hermoso de desaprendizaje, cuestionar ideas, romper mandatos, reescribir creencias. Empezó a ver su soltería no como una carencia, sino como un espacio fértil, como un lugar donde podía seguir conociéndose, eligiéndose, afirmándose. Empezó a elegir desde la paz, no desde la ansiedad. Y eso cambió completamente la calidad de sus vínculos. Ya no buscaba a alguien que la completara. Buscaba a alguien con quien pudiera compartir desde su plenitud. La presión social no desaparece de un día para otro, pero sí puede perder fuerza cuando tú decides que tu valor no depende de un anillo, una foto familiar o un estado en redes sociales. Tu valor no está en si alguien más te elige. Está en que tú te eliges cada día, incluso cuando todo allá afuera te dice que no es suficiente. El amor real no nace del cumplimiento de expectativas, sino del encuentro entre dos personas que no necesitan ser salvadas, ni completadas, ni corregidas. Solo vistas.
Y eso solo es posible cuando tú ya has aprendido a mirarte con esa misma claridad y compasión. Hay personas que llegan a tu vida no para quedarse, sino para derrumbar las paredes que construiste a tu alrededor. No lo hacen con intención, muchas veces ni siquiera son conscientes del papel que están cumpliendo. Pero su presencia, su partida, o incluso su indiferencia, despiertan en ti todo lo que habías enterrado. Y aunque duela, es gracias a eso que empiezas a verte con nuevos ojos. Porque cuando te importa a alguien que se aleja, no solo estás lidiando con su ausencia, estás lidiando con todas las veces que sentiste que no era suficiente. Cada silencio suyo resuena con un eco antiguo. Cada distancia activa un miedo que no nació con esa persona, sino que ya vivía en ti. El otro, sin saberlo, se convierte en el escenario donde se proyecta tu herida más profunda. Y es ahí donde la psicología junguiana revela su poder. No estás solo enfrentando el dolor de una pérdida. Estás enfrentando la posibilidad de transformación que ese dolor trae consigo. Jung hablaba del proceso de individuación como un viaje hacia la totalidad del ser. Pero ese viaje no comienza cuando todo está en calma. Comienza cuando algo se rompe. A veces lo que se rompe es la imagen que tenías de ti. Esa máscara que decía yo no necesito a nadie, yo estoy bien solo, yo ya superé esto. Pero la vida, en su infinita sabiduría, te trae una experiencia que desnuda esa máscara. Y ahí estás tú, temblando, confundido, vulnerable. No es un retroceso, es un despertar. Porque solo quien se atreve a mirar su fragilidad sin juicio puede empezar a reconstruirse desde un lugar más auténtico. No desde la autosuficiencia forzada, sino desde una integridad real. Esa que no teme decir, sí, me dolió que se fuera, sí, me importa aunque no la admita, sí, tengo miedo de no ser amado. Esa verdad, dicha sin vergüenza, es el inicio del amor propio verdadero. ¿Y si en vez de luchar contra esas emociones, las escuchas? ¿Y si en vez de cerrarte, te abres a lo que sienten? No para quedarte ahí eternamente, sino para entender que quieren mostrarte. Porque detrás del dolor hay un mensaje. No es castigo, es conciencia. Es tu alma llamándote de vuelta a casa. Muchos creen que sanar es dejar de sentir, que cuando uno ya está bien, el dolor desaparece. Pero no es así. Sanar es dejar de pelear con lo que sientes. Es permitir que las emociones pasen por ti sin dominarte. Es saber que puedes sentir tristeza, deseo, nostalgia, sin que eso te destruya. Es recuperar tu poder sin perder tu sensibilidad. Y cuando haces eso, algo en ti cambia. Ya no buscas al otro para que te rescate. Ya no persigues a quien se aleja esperando que vuelva. Simplemente observas. Honras lo que sentiste. Y sigues. Con el corazón más abierto, no más cerrado. Con la conciencia más clara, no más herida. Porque incluso el amor no correspondido puede volverse medicina, si lo integras con compasión. Hay un instante casi imperceptible en toda relación donde el alma percibe algo que la mente aún no entiende. Es ese momento donde algo cambia en la mirada del otro, donde el tono se vuelve más frío, donde los silencios se alargan. Y aunque todavía hay mensajes, besos o promesas, tu cuerpo ya lo sabe, se está alejando. No del todo, pero tampoco como antes. La mayoría intenta ignorar ese aviso interno. Se aferran a lo que fue, a los recuerdos, a la esperanza de que quizás todo vuelva a ser como antes. Pero Jung lo dejó claro, lo que se resiste, persiste. Y en el amor, resistirse a ver la verdad solo prolonga la herida. Porque lo que no quieres aceptar hoy, mañana se convertirá en grito. Ese tipo de amor, en apariencia presente pero emocionalmente ausente, no es una casualidad. Es un reflejo de un vínculo contigo mismo donde también hay ausencias. ¿Cuántas veces te has abandonado emocionalmente para que otro no lo haga? ¿Cuántas veces te has quedado donde ya sabías que no había espacio para ti, solo para no sentir el vacío?
A veces no entendemos por qué nos cuesta tanto soltar. Y la respuesta está más allá del amor romántico. Tiene que ver con nuestra historia afectiva más antigua, esa necesidad de ser vistos por una madre o un padre que quizás estuvieron, pero no del todo. Que te alimentaron, sí, pero no te miraron con esa presencia que afirma, te veo, y eres suficiente. Entonces repites, una y otra vez, buscando inconscientemente a esa figura que por fin te mire como tú mereces. Y por eso te duele tanto cuando alguien empieza a alejarse, no es solo esa persona la que se va, es la herida original que vuelve a abrirse. El abandono no es nuevo, es antiguo. Solo encontró un nuevo rostro para manifestarse. Pero hay algo que puede transformar esa repetición en evolución, darte cuenta, observar sin juzgarte, reconocer que sigues buscando amor donde ya sabes que no hay, no porque seas débil, sino porque aún hay una parte tuya que necesita sanar esa carencia. Y esa comprensión no se da con castigo, sino con ternura. El día que logras mirar el alejamiento del otro sin hacerte pedazos, ese día comienzas a ser libre. No porque ya no sientas dolor, sino porque ya no haces del dolor una prisión. Porque puedes decir, sí, me duele, pero no necesito arrastrarme. Sí, me importa, pero no me traicionaré para quedarme. Y eso cambia todo. El otro puede irse, pero tú te quedas contigo. Carlos, 41 años, ingeniero, vivió durante una década repitiendo el mismo patrón con distintas parejas, relaciones intensas, promesas tempranas, una entrega emocional casi inmediata, y luego, un alejamiento progresivo por parte del otro. Siempre era igual, primero la conexión mágica, luego la distancia. Me pasa con todos, como si hubiera algo en mí que los empujara a irse, decía en consulta, entre frustración y resignación. Durante un trabajo terapéutico profundo, Carlos pudo conectar con una escena olvidada de su infancia. Tenía 6 años, estaba jugando solo en el patio, y su padre, que rara vez estaba en casa, salió sin decir nada, dejando tras de sí una promesa incumplida de ir al parque. No fue un abandono traumático en apariencia, pero en el corazón del niño, ese momento quedó grabado como un mensaje: no soy lo suficientemente importante como para que se queden. Esa creencia, sin que Carlos lo supiera, fue moldeando su forma de vincularse. Cada vez que conocía a alguien que le gustaba, su inconsciente activaba la urgencia: hazlo todo bien, entrégate, demuestra que vales la pena. No era amor, era una estrategia emocional para evitar que se repitiera la escena del patio. Pero, como suele suceder con los mecanismos inconscientes, provocaba exactamente lo contrario: su intensidad abrumaba. Y el otro, sin saber por qué, se alejaba. Lo más doloroso para Carlos fue darse cuenta de que, en su afán de evitar el abandono, lo estaba anticipando. No con palabras, sino con gestos, control sutil, ansiedad disfrazada de atención, miedo cubierto de entusiasmo. Amaba con miedo, y el miedo siempre tiene una forma de ahuyentar lo que más deseas. No porque no merezcas amor, sino porque todavía no confías en que puedes recibirlo sin hacer un esfuerzo sobrehumano. El cambio llegó cuando dejó de enfocarse en entender al otro y empezó a observarse a sí mismo. ¿Qué parte mía se activa cuando siento que alguien se aleja? ¿Qué herida estoy reviviendo? ¿Qué necesidad infantil sigue sin ser escuchada? Y desde esa autoindagación, Carlos comenzó a relacionarse con más calma. Ya no corría. Ya no necesitaba convencer. Solo se permitía estar, con presencia y autenticidad. Fue entonces cuando notó algo que nunca había experimentado: una mujer se quedó. No porque él hiciera algo extraordinario, sino porque estaba siendo él mismo. No había promesas precipitadas, ni gestos desesperados. Solo dos personas compartiendo desde la verdad. Y esa verdad, aunque vulnerable, resultó más sólida que cualquier máscara que hubiera usado antes. Carlos entendió que el verdadero trabajo no era evitar que el otro se fuera, sino dejar de irse él mismo cada vez que aparecía el miedo.
porque cuando estás presente contigo, ya no necesitas que el otro sea tu ancla. Tú te conviertes en tu propio centro. Y desde ahí, el amor deja de ser una necesidad para convertirse en una elección. A veces, el mayor acto de amor no es que alguien se quede. Es que tú decidas quedarte contigo, incluso cuando el otro ya no esté. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. No por lo que ocultan, sino por lo que revelan. A veces estás con alguien y de pronto, sin aviso, deja de escribir, de llamar, de interesarse. Y tú te quedas atrapado en una danza invisible, tratando de descifrar lo que pasó. ¿Dije algo mal? ¿Fui demasiado? ¿No fui suficiente? Pero detrás de esas preguntas no solo está la necesidad de respuestas, está el eco de un abandono más antiguo que este presente. Ese eco no viene del otro, viene de ti, de la parte tuya que, al enfrentarse al silencio ajeno, se reencuentra con todos los momentos en que no supiste que hiciste mal, pero igual te alejaron. En la infancia no tienes explicaciones, solo interpretaciones. Y muchas veces, lo que interpretaste como no soy digno de amor fue simplemente un adulto emocionalmente ausente o inmaduro. Pero tu sistema emocional no distingue causas, solo consecuencias. Por eso, cuando alguien se aleja sin explicación, no solo duele, desorganiza. Porque te conecta con una versión tuya que aún necesita ser protegida, sostenida, escuchada. Esa parte que aprendió a quedarse callada para que no la dejen. A no exigir. A no incomodar. A merecer amor solo si no molesta demasiado. Y entonces tú, adulto, repites. Guardas silencio tú también. Esperas. Te haces pequeño para no perder lo poco que queda. Pero esa estrategia no es amorosa. Es una forma de autoabandono. Porque cuando dejas de nombrar lo que sientes para mantener a alguien cerca, el precio es demasiado alto, te alejas de ti. Y ninguna relación vale tanto. El amor verdadero no requiere que te mutiles emocionalmente. No castiga tu sensibilidad. No premia tu silencio con permanencia. El amor real se queda cuando puedes ser tú, sin necesidad de traducirte. Jung decía que todo lo que negamos de nosotros mismos, termina por controlarnos. Y ese principio también aplica a la necesidad de validación. Si no reconoces que necesitas ser visto, querido, sostenido, esa necesidad se manifestará de formas cada vez más dolorosas. No para castigarte, sino para que por fin la atiendas. Porque lo que no sanas, lo repites. Y lo que no expresas, te desborda. Hay personas que no saben irse con palabras. Se van con gestos, con evasivas, con demoras. Y eso también es una forma de abandono. Pero no es tu deber entenderlo todo. A veces la lección no está en el porqué del otro, sino en el cómo te tratas a ti cuando el otro ya no está. ¿Te culpas? ¿Te escondes? ¿Te ruegas amor disfrazado de dignidad? El momento de mayor transformación es cuando decides que el cierre no depende del otro, que aunque no haya una explicación, tú puedes darte un cierre digno. No necesitas una conversación pendiente para soltar. Lo que necesitas es una decisión interna, no volver a dejarte en último lugar. No suplicar más presencia. No negociar con tu amor propio. El silencio del otro puede doler, pero tu silencio contigo es mucho más destructivo. Y hoy puedes elegir hablarte con amor. Decirte que vales, aunque no te elijan. Que mereces, aunque no te respondan. Que estás completo, aunque falte quien quisiste que estuviera. Porque tú no te faltas. Y eso es suficiente. Aprender a soltar no siempre es un acto de renuncia. A veces es un acto de amor propio. Sofía, 27 años, licenciada en pedagogía, solía enamorarse de hombres carismáticos, intensos al inicio, llenos de palabras bonitas y promesas rápidas. Con ellos todo parecía fluir al principio, hasta que, de repente, se desdibujaban.
dejaban de estar. Y yo me quedaba con una historia a medio contar, con más preguntas que respuestas. Lo que más le dolía no era la ruptura, sino la ausencia de claridad. Esa forma tan sutil, pero hiriente, de desaparecer sin despedirse del todo. Durante su proceso terapéutico, emergió un recuerdo de adolescencia. A los 15 años, Sofía se enamoró de su mejor amigo. Él la llamaba todas las noches, le contaba sus secretos, la hacía sentir especial, hasta que un día, sin previo aviso, empezó a salir con otra chica y cortó toda cercanía con ella. No hubo explicaciones, ni cierre, solo un hueco, un corte abrupto en algo que parecía crecer. Desde entonces, Sofía desarrolló una profunda inseguridad emocional que disfrazaba de independencia. Yo no necesito a nadie, repetía, sin notar que su corazón aún temblaba cada vez que alguien le prometía algo, porque en el fondo, cada promesa despertaba el miedo de revivir aquel abandono sin nombre. Y por eso elegía a quienes también evitaban el compromiso. Su inconsciente no buscaba amor. Buscaba repetir el dolor conocido, con la esperanza de que esta vez el final fuera distinto. Pero nunca era distinto, porque cuando eliges desde la herida, no eliges realmente. Es tu herida quien decide por ti. Y esa fue una de las primeras verdades que Sofía pudo ver con claridad. Dolió, sí, pero también liberó, porque por primera vez dejó de culpar al otro, y empezó a hacerse cargo de su propio patrón. No con dureza, sino con compasión, como quien abraza a la niña que aún espera una despedida que nunca llegó. El mayor giro vino cuando dejó de romantizar la intensidad emocional inicial, cuando se permitió dudar de los amores que todo lo dan en una semana, y comenzó a valorar la lentitud, la presencia sostenida, el interés que no necesitaba disfrazarse de fuego artificial. Aprendió que el amor real no siempre se siente como un torbellino, sino como un lugar donde puedes respirar. La primera vez que un hombre la invitó a salir sin prometerle nada, sin palabras grandes, solo con curiosidad genuina y respeto, algo en ella se resistió. No sentí mariposas, dijo, pero después de años de vínculos intensos y breves, entendió que las mariposas muchas veces eran ansiedad disfrazada, no amor, y que tal vez la calma también podía ser atractiva, si aprendía a sostenerla dentro de sí. Hoy, Sofía no busca respuestas en el silencio del otro, porque ha aprendido a responderse a sí misma, a no correr detrás de lo que se esfuma, a no sobreinterpretar un mensaje frío, a no convertir el abandono ajeno en autoabandono. Y esa madurez no llegó con un nuevo amor, sino con un reencuentro interno, el de su voz, su verdad, su dignidad. Hay historias que no se cierran con palabras, sino con conciencia. Y a veces, el mayor acto de sanación es dejar de escribir el final que esperabas, para escribir el inicio que mereces. Hay una trampa emocional que muchas personas caen sin darse cuenta: confundir el sufrimiento con intensidad. Creer que si duele, es porque fue real. Que si te deja devastado, entonces fue profundo. Pero eso no siempre es cierto. Juno intuía cuando hablaba de la necesidad de diferenciar entre el alma y el ego. Porque muchas veces quien sufre no es tu alma, es tu ego herido, que se aferra a una idea del amor que nunca fue verdadera. El ego quiere cerrar ciclos con explicaciones. Quiere entender, justificar, encontrar culpables. Pero el alma no busca razones, busca revelaciones. Y a veces, la revelación más poderosa es aceptar que algo terminó sin sentido. Que alguien se fue sin darte la escena final que merecías. Y aún así, tú puedes seguir. No porque todo tenga sentido, sino porque tú decides que tu paz no va a depender de las respuestas que el otro no supo darte. Amar desde el alma implica soltar el control. Dejar de manipular con mensajes pasivo-agresivos, con desapariciones calculadas, con silencios diseñados para castigar. Implica rendirse, no ante el otro, sino ante la verdad.
la verdad de lo que fue y de lo que no fue, de lo que quisiste construir y de lo que realmente ocurrió. Y eso, aunque duela, es liberador, porque cuando dejas de luchar con lo que ya no es, abres espacio para lo que puede ser. A veces no sanas recordando lo bueno, sino reconociendo lo que evitabas ver. El desinterés disfrazado de ocupación. Las promesas repetidas pero no cumplidas. Las palabras bonitas sin acciones que las sostuvieran. Cuando te permites ver eso sin edulcorarlo, no desde el resentimiento, sino desde la lucidez, entonces el duelo se convierte en despertar. El despertar no llega de golpe. Llega en pequeñas escenas cotidianas. En el momento en que ya no revisa su perfil. En el día que dejas de imaginar qué pasaría si regresara. En la tarde que te descubres sonriendo por ti, no por otro. En ese segundo en que, frente al recuerdo, ya no sientes nostalgia, sino gratitud. No porque todo fue perfecto, sino porque todo fue parte de tu evolución. Ese cambio no borra la historia, pero transforma el lugar desde donde la miras. Ya no eres la víctima de una partida, eres el protagonista de tu renacer. Ya no eres quien suplica amor, sino quien aprende a ofrecerse el amor que siempre esperó. Y desde ese lugar, el amor que llega no es para llenar, sino para compartir. Nadie está completamente listo para soltar a quien amó. Pero llega un punto en que sostener esa ilusión duele más que perderla. Y ahí, en esa frontera entre el deseo y la realidad, tienes una elección. Puedes seguir esperando que el otro vuelva a ser quien fue por unos días, o puedes volver a ti, con más fuerza, más verdad, más dignidad. El amor propio no siempre se siente como una celebración. A veces se siente como una despedida silenciosa, como una lágrima que cae sin escándalo, como un ya no más que resuena suave pero firme. Y ese momento, aunque parezca simple, es un portal. Porque una vez que lo cruzas, ya no vuelves a conformarte con menos. Hay vínculos que no se rompen con palabras, sino con ausencias prolongadas. No hay discusiones, ni escenas dramáticas, solo una lenta desaparición del alma del otro. Un día notas que su mirada ya no te habita, que sus respuestas son automáticas, que su presencia ya no calienta el aire. Pero como aún está, aunque sea de cuerpo, tú te convences de que es amor. Porque duele menos creer que aún te quieren, que aceptar que ya no. Y ahí comienza uno de los autoengaños más profundos, confundir compañía con conexión. Pensar que porque alguien responde tus mensajes, aún está contigo. Que porque no se ha ido oficialmente, significa que todavía te elige. Pero el amor real no se mide en gestos mínimos ni en rutinas compartidas. El amor se siente en la entrega, en la presencia, en el alma que dice estoy aquí incluso cuando hay silencio. Jung enseñaba que el alma siempre busca totalidad. Y a veces, esa totalidad requiere destruir los moldes a los que te aferraste por miedo. Muchas relaciones no terminan porque el amor se acabó, sino porque el alma de uno de los dos empezó a crecer más allá del espacio que la relación ofrecía. No porque el otro fuera malo, sino porque su energía ya no resonaba con el nuevo ritmo interno. Apegarse a lo que ya no vibra contigo es una forma lenta de muerte emocional, porque por no perder al otro, te vas perdiendo a ti, vas silenciando tus intuiciones, tus deseos, tus inquietudes, te vuelves diplomático emocional, evitas hablar de lo que sientes para no incomodar. Te ajustas tanto que un día ya no sabes si lo que estás viviendo es amor o solo un eco de lo que alguna vez fue. Pero hay una señal sutil que nunca falla, tu cuerpo. El cuerpo siempre sabe. Si te tensas cada vez que estás con esa persona. Si sientes un nudo cuando escuchas su nombre. Si tu energía se apaga después de verlo. Entonces algo dentro de ti está pidiendo un cambio. No un ajuste, no una charla, sino una transformación. Y no siempre se trata de terminar. A veces se trata de volver a ti antes de seguir. Porque la forma más profunda de abandono no es que el otro se vaya. Es que tú te quedes, pero sin ti.
Que estés presente en una relación donde ya no puedes respirar con libertad, donde tus palabras están medidas, donde tu risa es menos espontánea, donde tu alma se siente encerrada. Y eso, aunque no tenga nombre, también es una pérdida. Y entonces te das cuenta, no es que el otro se haya alejado, es que tú te alejaste de ti para no perderlo. Y eso, con el tiempo, genera una grieta interna, una sensación de extrañarte incluso cuando estás acompañado. Porque el peor vacío no es que el otro no esté, es que tú hayas desaparecido en el intento de ser suficiente. Recuperarte implica empezar a decirte la verdad, a nombrar lo que sientes sin filtros, a admitir que hay cosas que ya no deseas sostener. Y cuando haces eso, el alma respira. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque dejaste de mentirte. Y esa verdad interna, aunque incómoda, es el inicio de tu libertad. Lucía, 33 años, terapeuta ocupacional, vivió durante años en relaciones donde lo daba todo. Era esa pareja que siempre estaba dispuesta, que perdonaba rápido, que encontraba explicaciones para cada comportamiento hiriente. Es que él tiene heridas, solía decir. Es que no sabe amar de otra forma. Pero en el fondo, cada vez que justificaba al otro, se traicionaba a sí misma. Su cuidado hacia el otro era real, pero estaba alimentado por una herida aún más profunda, el miedo a ser abandonada si ponía límites. En terapia, Lucía descubrió que de niña fue testigo del sufrimiento silencioso de su madre, una mujer que vivió con un hombre ausente emocionalmente durante décadas. La imagen de su madre siempre cediendo, siempre justificando, siempre manteniéndose leal a pesar del desgaste, se convirtió en su modelo de lo que significaba amar bien. Y así, Lucía replicó esa lealtad sin cuestionarla, convirtiendo el sacrificio en su lenguaje afectivo. Pero su cuerpo empezó a hablar, insomnio, ansiedad, fatiga crónica. No eran enfermedades sin causa, eran gritos, señales de que algo en su interior pedía ser escuchado. Porque mientras su mente decía esto es amor, su alma y su cuerpo sabían que era abandono. El abandono más sutil y más doloroso, el de sí misma. Y fue entonces cuando comprendió una verdad demoledora: no hay acto de amor más violento que quedarse donde ya no puedes ser tú. Lucía no cambió de un día para otro. Le tomó tiempo desmontar la idea de que amar era cargar, ceder, soportar. Empezó por cosas pequeñas: no responder mensajes a deshoras, dejar de justificarse por decir no, respetar sus silencios. Y en ese proceso, descubrió algo que la sorprendió: quienes realmente la amaban, no necesitaban que se sacrificara para quedarse. Fue duro ver cómo algunas personas se alejaron cuando dejó de sostenerles el peso emocional. Pero también fue hermoso ver cómo otras se acercaron, reconociendo su nuevo centro. Porque cuando tú dejas de traicionarte, el universo empieza a moverse. No siempre rápido, no siempre como esperas, pero sí de forma coherente con tu nueva verdad. Hoy, Lucía no ama menos. Ama distinto. Ama sin perderse. Y aunque a veces su herida quiere volver, esa vocecita que susurra hazlo por él, aguanta un poco más, ella ya sabe cómo responderle. No con culpa, no con miedo, sino con compasión y firmeza: no tengo que abandonarme para ser amada. Porque aprendió que el amor sano no es drama ni sacrificio. Es espacio, es escucha, es presencia. Y sobre todo, es libertad para ser, sin miedo a que tu autenticidad espante al otro. El verdadero amor no exige que te disminuyas. Al contrario, te invita a ocupar todo tu ser. Hay momentos en que te das cuenta de que no era amor, era necesidad. Que no te enamoraste del otro, sino de la idea de ser amado. Que lo que más te ataba no era la persona en sí, sino la promesa que proyectaste sobre ella. Esa fantasía que tejiste con hilos de carencia, donde el otro venía a completar lo que tú no te habías atrevido a mirar. Esa revelación puede doler más que la pérdida misma,
porque te confronta con el hecho de que gran parte del sufrimiento que viviste no fue causado por el otro, sino por la distancia entre lo que esperabas y lo que realmente era. Y cuando lo ves con claridad, el mundo se reorganiza. No porque todo mejore, sino porque por fin dejas de exigirle al amor que repare tus grietas. Yo lo llamaría el regreso del alma al sí mismo. Esa etapa donde dejas de buscar la plenitud en los demás y empiezas a caminar hacia tu propia totalidad. No como un camino solitario, sino como un acto de madurez. Entiendes que nadie viene a salvarte, que el otro puede acompañarte, sí, pero el trabajo de rescate es exclusivamente tuyo. Y entonces empiezas a observar distinto. Ya no te deslumbras con quien te promete el cielo, sino con quien te mira sin prisa. Ya no te seduce el vértigo, sino la calma. Te das cuenta de que lo que antes llamabas química muchas veces era solo ansiedad compartida, y que lo que ahora llamas amor se parece mucho más a la paz. Ese tipo de amor no es tan ruidoso. No te quita el aliento ni te pone mariposas explosivas en el estómago, pero te hace sentir en casa, no porque no haya conflictos, sino porque puedes habitarlos sin perderte, porque no necesitas demostrar nada, porque eres suficiente incluso en tus días más torpes, más cansados, más humanos. Y es ahí donde todo empieza a sanar. No cuando alguien te dice te amo, sino cuando tú puedes decirte a ti mismo, aquí estoy, conmigo. Y sostener esa presencia, aun cuando nadie más lo haga, aun cuando todo afuera te empuje a dudar. Porque esa constancia contigo es la base de todo vínculo verdadero. Muchos llegan al amor con la esperanza de olvidar. Pero el amor verdadero no es anestesia, es espejo. Y cuando logras sostener esa imagen sin huir, el alma crece. No en perfección, sino en verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Daniela, 39 años, nutricionista, llegó al consultorio después de su tercer divorcio. No entiendo por qué todos terminan dejándome. Siempre empieza igual, me admiran, me dicen que soy fuerte, diferente, pero luego se alejan. Y siento que otra vez fallé. Su relato no venía desde la rabia, sino desde una tristeza profundamente silenciosa. Como si en cada ruptura no solo perdiera a una pareja, sino una parte de sí misma que aún no había aprendido a recuperar. Explorando su historia, apareció una imagen poderosa. De niña, Daniela era la fuerte. Su madre lidiaba con episodios depresivos, y su padre se marchó cuando ella tenía apenas 10 años. Aprendió a cocinar sola, a cuidar a su hermana menor, a no llorar, a ser funcional, eficiente, impecable. Y ese rol, el de sostener a todos sin pedir nada, se volvió su identidad. Por fuera, era brillante. Por dentro, invisible. En sus relaciones adultas repetía el mismo patrón. Al principio, su independencia fascinaba. Su capacidad de resolverlo todo, su sonrisa incluso en los días más difíciles, su forma de cuidar sin esperar cuidado a cambio. Pero con el tiempo, eso se volvía una carga. Sus parejas sentían que no podían alcanzarla, que no sabían cómo acompañarla. Y ella, aunque necesitaba ternura, no sabía cómo pedirla sin sentirse débil. El momento de inflexión llegó una noche cualquiera, cuando se sorprendió llorando sola frente al espejo. No por una ruptura reciente, sino por una soledad que venía de mucho antes. Se dio cuenta de que no quería otra pareja que la admirara por su fortaleza. Quería a alguien que la viera también en su fragilidad, y que se quedara. Pero para eso, ella debía hacer algo que nunca se había permitido, mostrarse vulnerable sin culpa. Empezó por pequeños gestos, aceptar ayuda sin justificarse, expresar cansancio sin miedo al juicio, reconocer que a veces no podía con todo. Y en ese desarme voluntario, algo en ella comenzó a cambiar. Porque dejó de construir vínculos desde la demostración constante de su valor, y comenzó a crearlos desde la verdad de su humanidad. Al poco tiempo, conoció a alguien que no se sintió intimidado por su luz,
ni confundido por sus sombras. No era perfecto, no prometía eternidades, pero estaba presente. Y eso bastó, porque por primera vez, Daniela no tenía que actuar para sentirse amada. Solo tenía que ser. Y ese permiso, ese espacio, fue el mayor acto de amor que se había dado en la vida. Comprendió entonces que la fuerza verdadera no está en sostenerlo todo sola, sino en permitirte ser sostenida sin sentirte menos por ello. Que la grandeza no está en la invulnerabilidad, sino en la honestidad de reconocer lo que duele y pedir compañía para transitarlo. Que la intimidad nace cuando alguien toca tu herida, y en lugar de apartarse, decide quedarse. Así, Daniela dejó de vivir las despedidas como fracasos. Porque entendió que el verdadero abandono no es cuando el otro se va, sino cuando tú te niegas el derecho a ser completa, con todo lo que eso implica. Y esa comprensión no la volvió invulnerable, pero sí la hizo libre. La verdadera libertad emocional no nace de no necesitar a nadie, sino de saber que puedes ser tú, entera, rota, luminosa, cansada, y seguir siendo digna de amor. Porque amar de verdad no significa aguantarlo todo, ni darlo todo, sino dejar de esconder lo que eres por miedo a no ser elegida. El amor, como lo entendía Jung, no es un regalo que alguien deposita en tus manos. Es un fuego que primero debes aprender a encender en lo más profundo de tu ser. Nadie puede darte aquello que tú mismo rechazas, niegas o temes. La paradoja es cruel, deseas ser amado, pero no sabes cómo sostenerte frente al espejo sin juicio. Anhelas caricias, pero tus pensamientos son espinas. En el fondo, no es que los demás no te amen. Es que tu inconsciente no permite que ese amor cruce el umbral de tus propias defensas. Te proteges de lo que más deseas. Y entonces repites el ciclo. Aparecen personas que se acercan, te miran con ternura, pero tú dudas. Te preguntas si lo mereces, si es real, si no se irá. Y en ese espacio de duda, saboteas el vínculo. Lo asfixias con exigencias, con silencios, con pruebas inconscientes. Porque en realidad, lo estás poniendo a prueba no a él o a ella, sino a tu propio valor. Como si dijeras, ámame, pero demuéstrame que soy digno, porque yo aún no lo creo. Jung llamó a esta barrera interior la sombra emocional, ese conjunto de experiencias, heridas y juicios que no aceptas de ti mismo y que proyectas sobre los demás. En el amor, la sombra se convierte en el verdugo silencioso. Mientras no la reconozcas, vivirás esperando que alguien venga a iluminar lo que tú no quieres ver. Pero nadie puede amar tu sombra si tú la escondes bajo capas de miedo y perfección. El proceso comienza cuando decides mirar de frente tus vacíos, no con culpa, sino con compasión. Cuando dices, sí, tengo miedo al abandono, sí, me cuesta confiar, pero eso también soy yo. En ese instante, la sombra deja de ser enemiga y se convierte en puente. Porque lo que ocultas no necesita castigo, sino presencia. Lo que niegas no necesita corrección, sino amor. Y solo tú puedes dárselo primero. Este acto de integrar la sombra es profundamente liberador. Descubres que no necesitas fingir fuerza para ser amado. Que tu vulnerabilidad, cuando es honesta, despierta conexiones más reales que cualquier máscara. No necesitas ser perfecto, necesitas ser humano. Y ese cambio de visión no solo transforma cómo amas, sino a quien atraes. Personas que antes pasaban de largo, ahora se detienen. No porque hayas cambiado tu apariencia, sino tu vibración interna. El inconsciente se comunica sin palabras. Cuando tú te abrazas, el otro percibe que no necesita rescatarte, ni corregirte, ni completarte. Solo acompañarte. Y eso es lo que Jung llamaría una relación entre almas que se reconocen. Pero esto no sucede de un día para otro. La transformación no es una iluminación repentina, sino una práctica diaria. En cada pensamiento autocrítico, eliges reeducarte. En cada relación, eliges no proyectar. En cada herida que emerge, eliges no huir, sino escuchar.
Y eso, poco a poco, te vuelve magnético. Porque las personas sienten cuando alguien se ha reconciliado con su sombra. El amor deja de ser un anhelo y se convierte en una expresión natural de tu conciencia. Ya no necesitas perseguirlo, porque vibra en ti. No es que el mundo haya cambiado, es que tú has dejado de bloquear lo que siempre estuvo ahí. Y en ese estado, el otro ya no es un salvador, sino un espejo. No es un escape, sino un encuentro. Lo que antes dolía ahora revela. Lo que antes asustaba ahora guía. Porque cuando entiendes esto, ya no esperas que alguien te ame para sentirte valioso. Sabes que tu valor es anterior al amor que recibes. Y desde ahí, todo lo que llega deja de ser necesidad, y se vuelve celebración. Pero aún hay algo más profundo, el patrón invisible. Jung sostenía que el inconsciente colectivo también influye en nuestras elecciones afectivas. No solo amamos desde nuestras heridas personales, sino desde arquetipos heredados, historias familiares no resueltas, mandatos invisibles que actúan como imanes emocionales. Así, sin saberlo, puedes estar repitiendo el mismo guión que tu madre o tu abuela, buscando ser elegida, temiendo ser abandonada, entregándote más de la cuenta para no ser rechazada. No por elección, sino por lealtad inconsciente. Este patrón se manifiesta en tus relaciones de forma sutil pero insistente. Tomas decisiones que parecen racionales, pero que en realidad obedecen a un drama emocional heredado. Eliges parejas con rasgos similares, repites rupturas con el mismo sabor, y sientes que todo ya lo viviste antes. Es una rueda que gira, no porque no sepas amar, sino porque aún no sabes de dónde nace tu forma de amar. En estos casos, el despertar no ocurre solo al mirar tu interior, sino también tu historia. Es preguntarte, ¿qué aprendí sobre el amor en mi infancia? ¿Qué modelos vi en casa? ¿Qué emociones no se permitían? ¿A quién se le negó el amor en mi linaje? Y al hacer estas preguntas, no desde la culpa, sino desde la curiosidad amorosa, empiezas a desatar los nudos que atan tu corazón a dolores que ni siquiera son tuyos. Lucía, por ejemplo, tenía 35 años y siempre terminaba saliendo con hombres emocionalmente distantes. Al principio todo era intensidad, pero al poco tiempo ellos desaparecían o se volvían fríos. En terapia descubrió que su madre había vivido una relación con un hombre alcohólico, distante y ausente, y que siempre le dijo que mejor sola que mal acompañada. Sin darse cuenta, Lucía había heredado una idea inconsciente, que el amor venía con sufrimiento, que no se puede confiar del todo, que si te apegas, te duele. Su cuerpo quería amor, pero su inconsciente lo temía. Y por eso elegía hombres que confirmaban ese temor. Fue cuando comenzó a identificar ese guión familiar que pudo escribir uno nuevo. No bastaba con querer una relación sana, tenía que reaprender lo que su linaje no pudo enseñar. Empezó a salir con alguien que, al principio, le parecía aburrido, porque no la trataba con indiferencia ni la llenaba de drama. Pero con el tiempo, descubrió que su paz era más profunda que cualquier tormenta. Había roto el ciclo. Esto es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de volverte quien realmente eres, más allá de tus roles, tus mandatos, tus heridas y tus máscaras. Y en el amor, eso significa amar con libertad, no con necesidad. Elegir desde la conciencia, no desde la herida. Reconocer qué emociones te pertenecen, y cuáles son ecos de un pasado que ya no quieres repetir. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Puedes tener la mejor pareja, el amor más puro, pero si tu inconsciente aún está atado a viejas lealtades, terminarás saboteando incluso lo que te hace bien. No porque no lo merezcas, sino porque no lo reconoces como familiar. Y ahí está el verdadero cambio, aprender a sentirte segura en la paz, en la reciprocidad, en la estabilidad. Porque si creciste en el caos, eso es lo que se siente normal. Y sanar es desprogramar lo que antes llamabas amor. Este viaje requiere valor. No es mirar hacia atrás con nostalgia, sino con determinación. Es decir, gracias por lo que aprendí,
pero ahora elijo diferente. Porque solo así puedes abrir espacio a un amor que no sea un espejo de tu pasado, sino un puente hacia tu verdadera libertad. Uno de los mayores desafíos del amor consciente es aprender a convivir con la incertidumbre. Jung decía que el alma necesita misterio tanto como el cuerpo necesita oxígeno. Pero cuando entramos en una relación desde el miedo, buscamos certezas donde solo hay procesos. Queremos promesas eternas, garantías emocionales, finales felices asegurados. Sin embargo, el amor real no vive en la seguridad, sino en la entrega. No se trata de controlar lo que el otro siente, sino de confiar en lo que tú eliges ofrecer. Muchas personas se pierden intentando leer la mente del otro, interpretar silencios, anticipar movimientos. ¿Y si se aleja? ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si encuentra a alguien más? Detrás de estas preguntas no hay amor, hay ansiedad. La necesidad de poseer al otro es un reflejo de no haber conquistado aún tu mundo interno. Porque cuando vives en ti, no necesitas atrapar al otro, solo acompañarlo. Jung hablaba de la función trascendente como ese espacio interno donde los opuestos se integran, lo que deseas y lo que temes, lo que anhelas y lo que dudas. Amar es aceptar esa dualidad. Saber que puedes cuidar y soltar. Que puedes sentir profundamente y al mismo tiempo, estar dispuesto a perder. No por frialdad, sino por madurez. Porque entiendes que el amor no puede ser una jaula, ni siquiera una emocional. Esta madurez emocional no se alcanza leyendo teorías. Se entrena en cada elección cotidiana, cuando decides no reaccionar impulsivamente, cuando eliges hablar en lugar de huir, cuando te quedas presente incluso cuando el miedo quiere tomar el control. Ahí es donde te conviertes en alguien capaz de amar sin poseer, de estar sin exigir, de dar sin vaciarte. El error más común es pensar que cuanto más sufras, más auténtico es el amor. Como si el dolor fuera la medida de la profundidad. Pero eso no es amor, es apego disfrazado. El amor no se demuestra soportando abusos ni resistiendo indiferencias. El amor se cultiva donde hay libertad para ser y voluntad de crecer juntos. En esta visión, la pareja no es un refugio del mundo, sino un espejo del alma. No viene a salvarte, viene a mostrarte lo que aún necesitas sanar. Las relaciones conscientes no eliminan el conflicto, pero lo transforman en oportunidad. Ya no discuten para tener razón, sino para conocerse mejor. No se hieren para castigar, sino que se cuidan incluso en el desacuerdo. Y eso no es idealismo, es trabajo interior compartido. Pero para llegar a ese tipo de relación, primero debes estar dispuesto a vivir contigo en ese mismo nivel de conciencia. A respetarte incluso cuando te equivocas. A perdonarte sin excusas. A acompañarte en tus propios laberintos emocionales. Porque si no sabes estar contigo en la tormenta, no sabrás cómo sostener a alguien más sin convertirlo en un salvavidas. Jung decía que solo quien ha recorrido su propio infierno puede acompañar verdaderamente a otro. No desde la lástima, sino desde la comprensión. No desde la necesidad, sino desde la presencia. El amor no es salvar al otro, es caminar con él, sabiendo que ambos están aprendiendo a amar mientras sanan. Y es ahí, en esa presencia mutua, donde el amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una fuerza transformadora. Ya no te hace sentir menos cuando se va, ni más cuando se queda. Porque sabes que no te define, solo te refleja. Y por eso, el amor real no es drama, ni urgencia, es silencio compartido, es mirada que abraza, es alma que se reconoce sin palabras. Hay un momento, silencioso pero definitivo, en el que algo dentro de ti se rompe, y no es una fractura de debilidad, sino una grieta de despertar. Es cuando te das cuenta de que todo lo que sufriste por amor, no era por el otro, era por ti, por la parte de ti que aún no se reconocía completa. Por la versión de ti que creía que debía mendigar afecto para sentirse viva. Y entonces lo comprendes, el amor que buscas no está afuera, nunca lo estuvo.
Ese instante puede llegar después de una traición, una pérdida o una soledad que ya no puedes maquillar. Y aunque parece oscuro, en realidad es sagrado, porque te confronta con lo único que puede liberarte, tu verdad desnuda. Ya no puedes fingir. Ya no puedes actuar el personaje de la que siempre está bien, de la que ama sin límites, de la que espera aunque le duela. Porque algo en ti grita, basta. Y ese basta, es el comienzo de todo. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y en el amor, eso significa tocar tus zonas más frágiles, tus heridas más antiguas, tu niño interior que aún llora por no haber sido visto. No se trata de curarlo para amar mejor. Se trata de amarlo tú primero. Porque solo cuando abrazas a esa parte tuya, el otro deja de ser el responsable de tu dolor. Pero esta verdad no es fácil de sostener. Requiere atravesar el fuego de la responsabilidad emocional. Decir, sí, me dolió, pero el otro no es culpable de mis vacíos. Sí, me dejaron, pero ya no me abandono yo. Sí, me rompí, pero ahora elijo reconstruirme con amor. En ese fuego, muere tu versión antigua, y renace una mujer que ya no se define por quien la ama, sino por cuanto se ama a sí misma. Y es ahí donde todo cambia. Porque cuando tú te eliges, el universo también lo hace. Las puertas que antes parecían cerradas se abren, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no lo miras desde la carencia. Ya no suplicas, atraes. Ya no ruegas, agradeces. Ya no imploras amor, porque ya lo eres. Este renacer puede sentirse extraño al principio. Estás acostumbrada a correr tras el amor, a buscar señales, a interpretar gestos. Pero ahora estás en paz. Y esa paz, que al principio te parece aburrida, se convierte en tu nuevo hogar. Ya no toleras migajas. Ya no te conformas con promesas rotas. Porque sabes lo que vales, y no lo cambiarías por nada. Andrea, por ejemplo, pasó años atrapada en relaciones donde su valor dependía de un mensaje, una mirada o una validación externa. Hasta que un día, en medio de una ruptura dolorosa, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: no buscar, no insistir, no rogar. En lugar de eso, se miró al espejo, lloró todo lo que había callado, y escribió una carta a sí misma. Una carta de perdón, de compromiso, de amor. Desde entonces, su vida cambió. No porque apareciera alguien más, sino porque al fin apareció ella. Ese es el verdadero milagro del amor consciente, cuando dejas de esperar que alguien te rescate y entiendes que siempre fuiste tu propia salvadora. Cuando dejas de medir tu valor con los ojos de los demás y empiezas a verte con ojos de alma. Cuando dejas de pedir amor y te conviertes en su fuente. Y entonces sí, estás lista. No para encontrar al amor de tu vida, sino para convertirte en él. Y desde ahí, todo lo que llegue será un reflejo. No un salvavidas. No una tabla de escape. No una adicción emocional. Sino un eco de tu expansión. Una danza entre dos fuegos que no se consumen, sino que se iluminan. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay una parte de ti que ya está lista para soltar, para entender, para transformarse. Y quizá lo más valiente que has hecho hoy no ha sido escuchar estas palabras, sino permitir que te atraviesen. Porque abrirse al cambio, en medio del dolor, es un acto de amor propio profundo. Y tú lo estás haciendo. Prometí entregarte una clave, algo concreto que puedas aplicar desde ya para interpretar las señales que la vida te lanza a través de tus relaciones. Y aquí está, cada vínculo que se repite con el mismo patrón, ese que duele, que confunde, que te deja vacía, no es un castigo, es un espejo. La vida te está gritando lo que aún no ha sanado dentro de ti. Y mientras no lo veas, seguirá repitiéndose con otros rostros, con otros nombres, con las mismas heridas. Pero aquí viene la herramienta. Cada vez que alguien te provoque una emoción intensa, ya sea amor, rabia, abandono, necesidad o frustración, detente. Pregúntate,
¿Qué parte de mí necesita ser vista a través de esta experiencia? ¿Es la niña que se sintió invisible? ¿Es la mujer que aún cree que debe merecer amor? ¿Es el alma que olvidó su valor? Hazlo con honestidad. Escribe, respira, no huyas, porque esa es la guía. Tus relaciones son el mapa de tu inconsciente. Son maestros disfrazados de amantes, de amigos, de exparejas, incluso de enemigos. Y tú puedes interpretarlos, no para entender al otro, sino para reconocerte a ti. Este simple acto de observación consciente puede cambiar tu vida, porque dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de sobrevivir y empiezas a elegir. La vida ya no es algo que te pasa, es algo que tú creas, a partir del amor que aprendes a darte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tener el coraje de mirar dentro. Este canal no es solo un espacio de palabras, es un refugio para almas que están listas para despertar. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios tu experiencia con el amor, con los espejos, con tu camino hacia ti. Tal vez lo que tú compartas sea justo lo que otra persona necesita leer para no rendirse hoy. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y si conoces a alguien que está atravesando una ruptura, un vacío, una repetición dolorosa, envíale este video. No sabemos cuánto puede cambiar una vida una sola palabra, una sola verdad, en el momento exacto. Y recuerda, nadie te amará de verdad hasta que tú elijas amarte con todo lo que eres. No lo que muestras, no lo que logras, sino lo que eres, incluso en tus fragmentos. Porque ahí, justo ahí, comienza tu poder. Nos vemos en el próximo video.